voy a intentar ser sintético, rápido y al grano porque somos bastantes y no quiero tampoco acaparar mucho. Bueno, pues estamos aquí un poco para hablar sobre la dimensión. En dimensión ya sabemos que hace referencia a algo en el espacio y mundial y deportivo del pura raza español. Para empezar a decir la dimensión, tenemos que fijarnos en nuestra propia dimensión. Todos los que estamos aquí, al tener condición humana, somos mortales. Entonces, nuestro tiempo, nuestro espacio en la Tierra es limitado. Es limitado, pero el hombre, al tener esa capacidad que tenemos, ¿verdad?, de ser un primate cultural, podemos llegar a transmitir nuestros conocimientos a otras personas de nuestra generación o de otras generaciones. Incluso podemos tener la capacidad de los conocimientos que han ido amontonados por el sedimento del olvido, pues el poder desvelarlo e investigarlo, con lo cual tenemos también una constancia de la dimensión universal, a la cual, pues, en cierta manera pertenecemos, aunque seamos mortales, pero pertenecemos. Vosotros sabéis que en el universo, una de las certezas, si es que hay algo cierto, es que casi todo es oscilatoria. Las ondas conforman todo, conforman la luz, conforman la vida, conforman las células, y las ondas tienen periodos que suben, que bajan, que suben y que bajan. Exactamente igual pasa en la historia de las familias, pasa en la historia de las civilizaciones y pasa en la historia de nuestro caballo, del caballo español. Claro, entonces en las distintas épocas pues ha habido siglos de apogeo que son llamados siglos de oro, que justamente pues el 16, que es el siglo de oro español, en la literatura, escultura, también fue en el caballo, porque fue casi cuando se tomó conciencia del caballo español como tal, en las caballerizas reales de Córdoba, aunque esto no vino de la noche a la mañana, ¿no? O sea, vino porque hubo un proceso muy largo. Si uno se va a la cueva de la Pileta, por ejemplo, hay dibujos de caballos de la península ibérica, caballo tartésico, que lo tenemos aquí, ¿no? Hubo un periodo largo, largo me refiero a milenios, en el cual pues la cultura nuestra, cultura mediterránea, desde Jenofonte hasta ahora, pues se montó a caballo. Hubo una fusión de distintas maneras de montar a caballo y dio como resultado pues una voluntad por parte del emperador Felipe II de tener el mejor caballo que había, y lo consiguió. Si ponemos ahí el punto de partida formal, como raza pura, raza español, ahí pues hubo una fusión de jinetes. Hubo, pues, monta a la brida, monta a la jineta, que no necesariamente una era más pesada que otra, era simplemente la manera de montar a caballo, pero luego se asoció una a un tipo de caballo y a otro. Luego después los usos van cambiando un poco los significados originales de la palabra, pero fueron jinetes como Pedro Fernández de Andrada o su maestro Pedro de Aguilar, que escribieron cosas que luego recogió la Garnier y que han sentado las bases de esa equitación clásica, respetuosa con el caballo, en el que la monta española tiene mucho, pero mucho que ver. Pero nosotros a veces tendemos a olvidar nuestro pasado, y quizá pues los laureles hasta ahora universalmente se lo ha llevado pues de la Garnier en adelante. Quizás pues es bueno el destapar que había dos jinetes que montaban en las caballerizas reales de Córdoba, como era Pedro Fernández de Andrada y Pedro Aguilar. Y esto viene a colación porque esta época es la que metió el primer empujón a la dimensión universal del caballo español. Es un caballo útil, hecho para seguir al jinete con su pensamiento. Sin duda alguna, en toda la época de apogeo, decadencia, cuando realmente más ha salido lo que es de verdad el caballo español, ha sido cuando ha estado en manos de jinetes o de ganaderos que montaban a caballo. Quiero dar un salto, principios de siglo, años 30, años 20, después de una decadencia del caballo que está en lo escrito, y que no voy a aburrir con eso, los Borbón y tal, pues hay personas que quieren rescatar el caballo. Entre ellos pues está Francisco de la Iglesia y de Arrac, que se le ocurrió durante el siglo XIX, era un hombre que puso la Constitución de Cádiz, uno de los ponentes, y también dedicó parte de su esfuerzo personal a montar escuelas de equitación y a trabajar en hipología, a instituir los concursos, a instituir la revitalización de las maestranzas de caballería, que en tiempos de paz volvían otra vez a montar los caballos y a mantener la equitación.
y hubo una serie de ganaderos, algunos siguen, otros no. Por ejemplo, Guerrero, una casa importantísima en Jerez. Tenemos Cívico, tenemos Miura, que era una ganadería joven, emergente ahí, y tenemos otras tantas ganaderías que culminaron una restauración efectiva del caballo español. Hubo también una voluntad de la cría caballar, de jóvenes oficiales de caballería que hicieron expediciones, Siria, etcétera, para traer caballos para restaurar el caballo español. Caballos que vinieron de Siria como Tayeb son padres de la raza también, mediante Bilbaíno de Miura y todo lo que es la yeguada militar. Y eso es parte de nuestra historia y es parte de la raza. Total, siempre en Jerez había unos fines de semana una semana del caballo, igual que hay hoy en Alemania, unos fines de semana con pruebas funcionales y al final subasta de sementales. Es exactamente lo mismo. Luego ya con la guerra civil se vino abajo y el caballo español pues pasó un periodo de decadencia. Volvió otra vez a ver la luz en los años 70. ¿Con qué? Pues con las exportaciones de los caballos con crines, el caballo bonito, caballo de equitación no utilitaria, equitación recreativa, y es lo que tenemos hoy día, ¿no? Los morfológicos, ya ahí salió la ANSE y ya pues el SICAP, que fue un hijo de los primeros concursos de Pineda. Al albur de eso se creó un movimiento neopurista que se dedicó a mirar el caballo español como un caballo de belleza de morfológico y se dedicó un poco también a reescribir la historia de la raza. Se crearon con base también académica, de la escuela cordobesa, los últimos, pues unos estándares raciales que al final pues secuestraron también un poquito al caballo español porque se terminaron convirtiéndose en una teoría autocumplida, con esto, con los perfiles y tal. Y claro, eso pues siempre los periodos suben y bajan, había subterráneamente pues los inicios de jinetes, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que sus caballos pues eran del tipo andaluz. Pura raza española en papeles creo que estaba solo el Valeroso. Y era un caballo también que era sospechoso de ser criptogenealógico, pero no pasa nada. El libro realmente ha estado abierto de facto casi 500 años. Hasta 1950 había un artículo 33 que está en el Estubús que permitía a una comisión y un ganadero acreditada que los caballos estaban en el tipo, pues ir para adelante. Es que el concepto de pureza es muy distinto el que tenían los antiguos, que era un concepto de un caballo terminado, un caballo útil, que el de los neopuristas de no te salga de este pedigrí, es cerrado en tal. A mí se me ocurren muchas cosas, se me ocurren muchas propuestas que pueden todavía ampliar el caballo español. Un libro auxiliar, por ejemplo, el lusitano, que es un caballo derivado de nuestro caballo, un derivado de nuestro caballo, sacado por ganaderos jinetes, y nosotros pues no hemos distanciado con él, y ellos, claro, pues siguen su política. Ellos, ¿qué le dicen al mundo? Que es el caballo más antiguo que hay de silla y tal. Quizá hubiera sido más inteligente decir nuestros caballos derivados en el libro auxiliar, metemos los lusitanos que se los merezcan, metemos los hispanoárabes que se los merezcan, líneas maternas españolas, 50%, y metemos una sección de caballos con líneas maternas españolas y con otro tipo de sementales que cuando llegan a un 12%, esto es la tercera generación, ya tienen suficiente español, pero es que eso no es nada nuevo, es que por ejemplo, Alcañices, que es una de las criadores de España Perros para arriba, criaba con sementales napolitanos y sementales alemanes y normandos. Pero es que eso estaba admitido. Es que esa cultura hay que volver a rescatarla. ¿Por qué? Porque esa es de lo que está hecho nuestro caballo. Nuestro caballo bandea desde el napolitano hasta el francamente oriental. Y el andaluz no es un término regionalista de que es andaluz. El andaluz es la parte de sangre caliente de nuestro caballo, es la parte más oriental, es el alma, lo que va dentro del mástil de la guitarra, es el alma. El alma del pura raza español es el tipo andaluz. Quizá deberíamos de fijarnos más en los tipos que en la raza. Y bueno, la parte deportiva os lo voy a dejar a vosotros, pero os digo que no solamente se circunscribe a la doma clásica. Hay caballos españoles con un coraje y una voluntad para afrontar los saltos. Por ejemplo, está Vilorto Damasco, de mi amigo César en Valladolid, que ha corrido Gran Premio ahí con Holsteiner. No está seleccionado, pero para un jinete amateur, que son la mayoría, es un gustazo tener un caballo con esa valentía. La equitación utilitaria, el toro, el acoso y derribo. En doma, si te equivocas, te ponen un 3, pero saltando o acosando te puedes jugar los piños. Y eso es una característica importante. Muchos abogan, bueno, es que habría que hacer una selección más rigurosa con los sementales como en Alemania. Yo también, cuando era joven, también era muy radical. Pues no, yo creo que no. Yo creo que la selección popular de llevar a los caballos a las romerías, eso hace que el caballo español sea como es. En definitiva, el caballo español es un producto de la doma española.
La monta española tiene mucho que ver con la equitación clásica de la que luego han irradiado los deportes ecuestres. Y como mejor se ve la raza de un caballo, pura raza español, no es porque tenga un ojo así, ni un perfil así, ni porque las orejitas sean para adentro, no. Es montándote en el caballo. Muchas gracias.